Oiga, Y hay el caso de Rómulo Ruz, de lo que ocurrió ayer. El señor Ruz, el abogado Ruz, él aspira a ser el abanderado de Cambio Democrático y él pretende eliminar candados que hasta ahora tenía ese partido, que van mucho más allá de una simple estructura. El señor Ruz reta al establishment del partido, a los que se denominan o se autodenominan martinelistas. En opinión de muchos, entre ellos personas con vasto conocimiento político, dicen que la irrupción del señor Ruz no es otra cosa que la oportunidad para que Cambio Democrático demuestre que más que un cambio es democrático, que es un partido verdaderamente democrático, que es un partido sin dueño, cosa que sería una falacia porque todo el mundo sabe que el dueño de ese partido es Ricardo Martinelli. Mire, en los años 40, 50, 60, ese era el modelo que aplicaba en Panamá. Las grandes empresas del país en esa época eran los que tenían candidatos presidenciales. Le hace Cemento Panamá, le hace la Cervecería Nacional, cada uno tenía, ellos tenían sus partidos y tenían sus candidatos. Bueno, hoy día, en el siglo XXI, se dio este mismo fenómeno con Ricardo Martinelli, que el partido era el partido del Super 99, por ponerlo de alguna manera, porque él es el dueño del 99. Un ejemplo de eso, Guillermo, como autocrítica del PRD, se dice que con los nombres que han salido, muy bien pudiese el PRD hacer su primaria presidencial en el bar del Club Unión, porque los pobres no llevan opción siquiera a ser mencionados como candidatos presidenciales en el partido del torrijismo. Y eso a mí como PRD me inquieta, que para ser siquiera mencionado como candidato hemos vuelto a la plutocracia, ¿no? Y eso es muy triste. Es muy triste porque no sé en qué va a terminar Panamá, Guillermo. El mundo ha cambiado. Eso no únicamente, señor Murga, se ve en el Club Unión, se ve también en despachos de hombres de negocios, se definen estas cosas. Bueno, ya eso fue más allá, ¿no? No, ya se fue más allá. Las juntas directivas son un escándalo. Yo creo que Panamá necesita una reingeniería total. Las juntas directivas, donde llegan muchos empresarios, llegan también supuestamente sindicalistas y todo, se convierten en fuentes de tráfico de influencia, Guillermo. No están ahí para representar los intereses del pueblo. Y esto es vergonzoso. La utilizan para pedir favores, para acomodar gente, para acomodar empresas. Y bueno, eso no sucede en Estados Unidos ni en Europa. Usted habló de plutocracia, señor Murga. Sí, voy a decir pero hay que atreverse a decirlo. No, espere. Yo lo primero que hago es barrer mi casa para adentro, bueno, en el PRD. El PRD tiene que prestar atención a eso. Permítame. No puede ser que para ser mencionado como candidato presidencial hay que ser multimillonario en el PRD. Plutocracia está definida, para ser muy puntuales en esto, como la situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado. O, esto lo dice la Real Academia Española, es un conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado. Eso para definir la palabra que usted usó correctamente, ¿no? Pero yo quiero volver al tema de Cambio Democrático, porque yo creo que lo que podría ser aquí riesgoso... Esas son las cosas bonitas del poder, Guillermo, que hay que... Yo creo que no se equivoquen. ¿Por qué pasó lo que pasó en Honduras? Sí, pero pretender, en Guatemala. Sí, pero pretender, en este caso, que Ricardo Martinelli es un cadáver político insepulto, me parece que es un error. Le explico por qué. Porque Ricardo Martinelli fácilmente puede sobrevivir al certificado de defunción que algunos pretenden atribuirle. Porque en política no hay muertos políticos. O sea, hay gente que ha sobrevivido. Yo no estoy diciendo que el señor Martinelli lo haga. Nadie muere, Guillermo. Lo que yo quiero referirme en este sentido es que, primero, sería un error subestimar el poder económico de Ricardo Martinelli, que fue la base de sustentación del partido. No únicamente porque él puso dinero, sino porque consiguió él dinero por la influencia que él tiene en el comercio, en la industria de este país. Eso por una parte.
Tampoco hay que subestimar al señor Rómulo Ruz, que es un abogado joven, hombre, como de 50 años me parece a mí, yo le pongo esa edad, un poco más o poco menos. Rómulo Ruz tiene también lo suyo, él no es un árbol sin sombra, voy a ponerlo de esa manera, ¿no? Es un político joven, yo creo que en el Vox Populi panameño el problema es que él no se ha vendido como un político, digamos nosotros, proactivo por los cargos que él ocupó. O sea, no fue, por ejemplo, ministro de Obras Públicas o ministro de Vivienda, donde tiene una proyección política. Para ser candidato a presidente no se necesita haber sido a tener un cargo político. No, yo me refiero a su proyección. Pocos cargos. Pero hablo de su proyección. Él buscaba el poder, él buscaba la grande, Guillermo. Yo estoy hablando de su proyección nacional, porque para ser presidente de la República tiene que ser conocido a nivel nacional. A eso me refiero. Mireya Moscoso, ejemplo, no había sido funcionario. No, pero era la viuda de Arnulfo Arias, era la viuda de Arnulfo Arias. Bueno, eso es más que cualquier ministerio. Bueno, eso es un carnet. Llegó a la presidencia. Entonces, creer que para llegar al poder hay que ser ministro, no, señor. Hay que tener capacidad de servicio, tener algo de carisma. Nadie se quema en política, Guillermo. Eso que tú decías, nadie se quema. Que Ricardo Martinelli está quemado. No se queman, pero no mueren. Porque Arnulfo Arias es el mejor ejemplo de la subsistencia. No, pero Arnulfo a mi gusto, Arnulfo era un caso distinto. Bueno, salió, veamos las 3 veces que salió. Salió derrotado, un golpe de Estado que le dio su propio ministro de gobierno en un viaje que se hizo a Cuba. Después cae repudiado no solo por la policía, sino por las mujeres de Panamá que piden públicamente su caída. Y después Arnulfo Arias retorna en el 64, pierde una elección en el 68, vuelve y gana y aplasta, y los militares lo echan. Y después retorna aquí al país y su viuda logra su presidencia y sus herederos logran cumplir. Arnulfo no es heredero, seguro. Discúlpeme. Sí, pero sus herederos del partido panameñista. No, sus seguidores. No, pero sus herederos, su viuda. Él no nombró herederos. Hay que ser serio. No nombró herederos. Él lo dijo. No dejó herederos. Pero eso es semántico. Lo que estoy diciendo es que los herederos del partido panameñista, 3 llegaron al poder y los 3 han cumplido el periodo, salvo Juan Carlos Varela, que lo termina en el 19. Pero lo terminó Guillermo Endara, lo terminó Mireya Moscoso y por los vientos que soplan lo puede terminar Juan Carlos Varela. Yo siento una cosa lucha que no logró Arnulfo. Entonces la vida, la política es bella. Vuelvo a Cambio Democrático porque yo estoy sintiendo, y estoy seguro que al igual que la mayoría de los oyentes de Omega Estéreo, que lo que se ha dado es una lucha descarnada por ese partido. Incluso, miren, eso ocurre cuando los líderes tienen un control cuasi absoluto. En circunstancias como esta, entonces salen los que, con razón o sin ella, con derecho o sin él, sienten. Y en el caso de Martinelli, muy particular, Ricardo Martinelli está detenido en los Estados Unidos. Y la lógica del señor Rómulo Ruz es que él desde allá no puede aspirar a manejar ese partido, que es un partido grande. Y surgen entonces líderes que quieren llenar ese espacio. Alguien tiene que llenar el espacio ese. Entonces se necesita primero estabilidad emocional para soportar las andanadas. Están hablando ya de traidores. Aquí se habla de que Tongo votado no pone boleta. Eso es cierto. ¿Así? Eso es muy cierto. Ok, eso nadie puede decir lo contrario. Pero mira tú que el general Rubén Darío Paredes no es comandante, pero cuando habla es escuchado. No, ese no es el punto. Es él lo que quiere decir es que no pone boleta. Él no puede pararte a ti y decirte usted está boleteado, señor Murga. Perdóneme, vamos a ser serios, señor Murga. Sí, pero lo que te quiero decir que políticamente la gente queda viva. O sea, eso da abono a mi tesis de que en política la gente no se quema, porque la gente dice, no, que ya no vale nada. No, señor. Hay verdades incontestables. Vamos a ver. Pérez Valladares fue frustrado cuando se impuso la candidatura de Nicolás Ardito Barleta y resurgió de las cenizas. Nadie apostaba
que el PRD podría resurgir 4 años después de la invasión. Es que ganó una elección. Eso para los analistas del mundo entero es increíble cómo el PRD pudo retornar en 4 años. Gracias a la democracia, ¿no? Bueno, Eso es lo que es democracia. De Claro. eso, y sabes que hay que reconocerle a Guillermo Endara eso en su momento. Pero ¿sabes qué, Rubén? Que usted me quiere desviar hacia el PRD. Mire, la liturgia esa ortodoxa del PRD. Es un partido, ¿Me el permite? partido más grande de Panamá. Permítame. Que se ha analizado, ¿no? Ser más grande significa que puede ser un Y elefante. lo estoy criticando, no lo estoy ¿Sí? defendiendo. Bueno, la ortodoxia esa del PRD, a mi juicio, se ha ido desdibujando para mi gusto. Sí. El torrijismo, al igual que el arnulfismo, han ido siendo borrados de a poco o de a mucho. Eso hay que aceptarlo. Decir lo contrario es ser hipócrita. El PRD no aprendió la máxima de Torrijos. La máxima de Torrijos no era hablarle, era escuchar al pueblo. Por eso la gente quiso a Torrijos. ¿Por qué? Porque Torrijos se gastaba 7 horas escuchándolo. Los nuevos líderes del PRD quieren ir a las bases a tirarle la línea. Y ese no es el método torrijista. El pueblo ama a quien lo escucha. Porque el pueblo está cansado de que nadie lo escuche, Guillermo. Bueno. Y por eso es la fuerza de los programas estos de televisión que tiran llamadas al aire, que entrevistan. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere que los escuche. Entonces, si un político lo que quiere es hablarle al pueblo y ir a dar la línea, está muerto. Bueno, hay sucesos emblemáticos en esta historia que nosotros no podemos dejar por fuera, como es lo que está ocurriendo en el Partido Cambio Democrático. Repito, Guillermo, es un ejercicio, muy activo en el Twitter. es un ejercicio democrático lo que está pasando. O sea, a Ricardo Martinelli y a Cambio Democrático le conviene que surjan, no estoy hablando de líderes venales, estoy hablando de gente que realmente tenga interés en dirigir el partido, y que Ricardo Martinelli demuestre su liderazgo venciéndolo. Yo creo que de eso se trata la democracia. Voy al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.